salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Ustedes? Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. 23 todos. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Padre, gracias por esta mañana, mi amado Dios. Pedimos su guía, pedimos su dirección, Señor. Señor Espíritu Santo, pedimos que usted nos ayude a entender esta palabra, Señor, que queremos compartir en esta mañana, que sea para la edificación, para la fortaleza, Señor, de su cuerpo, del cuerpo de mi amado Cristo. Pedimos, oh mi Padre, todo esto, Señor, disponemos todo nuestro ser, dejamos a un lado las preocupaciones, dejamos a un lado todo lo que nos quiera distraer, y en nombre de Jesús, en este lugar, llena todo nuestro ser, llena todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, y lo disponemos para poder aprender la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor en esta mañana, pero con ganas de dar al Señor un aplauso. Que Él se lo merece. Muy bien, amada iglesia, en esta mañana el tema que vamos a abordar lleva por título: Dios pelea por nosotros. Amén, repita conmigo: Dios pelea por nosotros. ¿Cuántos estamos seguros de que Dios pelea por nosotros? ¿Cuántos estamos seguros que Él nos defiende y Él nos ayuda? Como decía el apóstol Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el Señor pelea por nosotros, Él nos ayuda. Y bueno, vamos a remitirnos un poquito a la historia del rey Josafat. ¿Ven? ¿Quieren saber un poquito acerca del rey Josafat? Vamos a leer en 2 de Crónicas capítulo 17, dos hojitas anterior a lo que hemos leído, y desde el versículo 1 hasta el versículo 6 vamos a entender un poquito acerca de quién era el rey Josafat. Y dice la palabra, 2 de Crónicas 17, reinó en su lugar Josafat. Por dicho, había muerto el papá de Josafat, que también era rey. ¿Amén? Y dice, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios, o al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares santos y las imágenes de acera en medio de Judá. ¿Quién era entonces Josafat? Era hijo de Asa, otro rey de Israel. Pero la característica interesante que tenía el rey Josafat, rey de Judá, era que él estaba andando, dice, en los caminos de David, su padre. ¿Ven? Porque venía de ese linaje, ¿no? De ese reinado, ¿no? Entonces venía haciendo lo mismo o caminando de la manera que Dios quería como rey de Judá. Y dice que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó su reino en su mano.
Y más adelante, más atrás en el versículo 3 dice, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. ¿Qué dice? ¿No buscó a quién? A los Baales. No buscó a aquellos dioses o aquellas imágenes que los pueblos paganos buscaban adorar. El hombre en su corazón siempre ha tenido el deseo de encontrarse con su Dios, ¿no? Y muchos de los pueblos aledaños al pueblo de Israel, o que pasaban por su camino, siempre tenían de presente la idolatría. Siempre de continuo el buscar dioses ajenos, dioses a los cuales adorar y pensar que de allí les venía la victoria para sus batallas, le venía las mejores cosechas y todo, buscando adorar a dioses ajenos. Pero Josafat sabía que el camino trazado por Jehová Dios era de conocer, buscar, temer, adorar al único Dios verdadero, llamado en el Antiguo Testamento Jehová de los ejércitos. Amén. Ese era el Dios que le habían inculcado desde Abraham, Isaac, Jacob, etc. Y también vemos aquí, la Biblia menciona a David, también como su padre, dice, ¿no? El papá de sangre era Asa, ¿no? Que también había sido rey, pero a David lo consideraban como un patriarca, como un rey de renombre, para poder, digamos, hacer esa voluntad de Dios y seguir las buenas cosas, los buenos ejemplos. Entonces, vemos nosotros que una característica importante en el rey Josafat era que él había o no había buscado a los dioses Baales. En nuestra época, ¿qué sería buscar al dios Baal? Estar todavía teniendo cierta idolatría en nuestro corazón, estar quitándole todavía a Dios el lugar que le corresponde solo a Él, estar dándole a otras cosas el primer lugar y no a aquel Dios verdadero, soberano y todopoderoso. Y todavía en el pueblo del Señor incluso hay quienes todavía buscan cosas que no son de ninguna manera agradables a Dios. Hay personas que todavía están allí luchando todavía con el viejo hombre, con la vieja naturaleza, y a veces inclusive van a buscar a gente que tiene que ver con el ocultismo, gente que tiene que ver con las cartas, gente que tiene que ver con el tarot, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso de ninguna manera agrada a Dios. Cuando uno ya se encuentra en Cristo, amada iglesia, ya no deben existir Baales en nuestro corazón. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si en el pasado usted en algún momento consultó algo del ocultismo, ya debe quedar atrás eso sepultado y debe quedar eso muerto, porque dice la palabra que si estamos en Cristo, entonces somos nuevas criaturas. Su palabra dice que hemos nacido de nuevo, un nacimiento espiritual. Las cosas viejas deben quedar atrás. En un cristiano ya no tiene que haber nada de consultar ni el horóscopo, ni de consultar a divinos, ni a hechiceros, ni a nada de ello. Dice la palabra, no podemos tener en nuestra vida dos señores. O amaremos al uno y aborreceremos al otro. No podemos caminar a medias tintas. Solo hay un Dios verdadero, hay un solo Dios, hay un Dios único y todopoderoso, al que adoramos y al que bendecimos, al que exaltamos, el que nos llena por completo y nos sacia, y aquel que cuando venimos a Él nunca más tenemos hambre ni sed, porque Él sacia todo nuestro ser. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ya no tiene que haber ningún Baal en nuestra vida. Al que está a su cuenta, dígale a mi hermano, ya no tiene que haber ningún Baal en tu vida. Nada debe quitarle a Dios el primer lugar. Ayer estudiamos con mis hijos en un devocional Mateo 6:33, que dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amada iglesia, primero es Dios, y todo lo demás Dios los traerá por añadidura. Entonces este rey Josafat había hecho lo correcto, había decidido no buscar a los Baales, quitar toda idolatría de su reinado para agradar a Dios. ¿Y qué más dice la palabra en el versículo 6?
Y se animó el corazón de los caminos de Jehová, o se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Mejor dicho, Josafat, o el rey Josafat, derribó todos los altares que había levantado para adorar a los diferentes dioses que los pueblos paganos hacían que el pueblo de Israel comience a claudicar o a contagiarse un poquito con esas costumbres. Lo trasladamos a nuestra época, que dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para que comprobemos esa voluntad de nuestro amado Señor. No tenemos que conformarnos, no tenemos que nosotros amoldarnos a lo que nos trae este mundo, porque todo lo que está fuera de la voluntad del Señor, todo lo que está contrario a la voluntad del Señor, nunca va a llevar a un buen fin. Por eso el Señor nos pide siempre en su palabra que decidamos nosotros a quién Dios realmente servimos. Si es el Dios verdadero, el que no lo vemos, pero el que hace todas las cosas más grandemente y abundantemente de lo que pedimos o entendemos, o si estamos poniendo nuestra mirada y nuestro corazón en dioses paganos o en dioses llamados Baales, o dándole el primer lugar a otras cosas y no a nuestro amado Dios. Al que está a su costado, dígale: mi hermano, hay uno solo al que hay que adorar. Hay uno solo que hay que adorar. Lo demás son vanidad, dice el Señor. Todos los ídolos, todo lo que es creado por el hombre es vanidad delante de Dios, porque tienen ojos y no ven, manos y no pueden abrazar, tienen pies y no pueden caminar, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, y así son los que los hacen, esos dioses visibles, los que los hacen y los que los adoran, que teniendo ojos teniendo no pueden ver, teniendo oídos no pueden oír, pero nosotros sí oímos bien. Amén. ¿Cuántos oímos bien a la voz de Dios? Amén. ¿Cuántos miramos bien al Señor por su palabra? Amén. Entonces, amada iglesia, Josafat estuvo caminando de la manera adecuada. Y quieren saber un poquito más de Josafat. Allí en 2 Crónicas 20, versículo 31 y versículo 32, que dice la palabra: así reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Siti, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Entonces Josafat era un hombre que buscaba hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Era un rey que tenía un temor en su corazón y buscaba agradar a Dios. Pero, como toda persona, como todo rey de Israel y como todo cristiano, si lo llevamos a nuestra época, siempre van a haber algunos errores que uno puede cometer en el camino, ¿verdad? Mientras que estamos aquí en la tierra, vamos nosotros poco a poco siendo perfeccionados. Y en el tema de Josafat tuvo un problemita. Segunda de Crónicas 19 del 1 al 3, para que usted vea que también ha sido un rey, digamos, con características humanas como cualquiera de nosotros. Dice la palabra en 2 Crónicas 19 del 1 al 3: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y halló al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová, ira contra ti por eso. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Dice la palabra que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Tengamos cuidado, amada iglesia. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si queremos que Dios pelee por nosotros o a favor de nosotros, tenemos que nosotros caminar como hijos de la luz, en la luz, y no tener comunión con las tinieblas. En este caso, el rey Josafat tiene una palabra de parte de un profeta llamado Jehú, y le dijo: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Tengamos cuidado con esto, amada iglesia. Si alguien aborrece a Dios, si alguien se levanta contra Dios, si alguien
hace cosas indebidas y no glorifica, sino que pisotea la sangre de Cristo, nosotros tenemos que tener cuidado y no juntarnos con ese tipo de personas. No porque uno sea discriminativo o discriminante, sino porque nosotros tenemos que asociarnos, como dice el apóstol Pablo, con los humildes de corazón, con los que aman la obra de Dios, con los que buscan hacer la voluntad de Dios. Eso no significa que uno no tenga que predicar la palabra para que la gente pueda conocer de Dios, sean buenos o malos, pero no tenemos que buscar hacer bien a aquellos que aborrecen el nombre del Señor. No queremos estar comulgando con las tinieblas. No tenemos que estar dando un paso para la luz y un paso para las tinieblas. Dice que había un borracho que estaba delante de un puente. Y ese puente dice que estaba ya con bastantes dificultades. Se caían ya las tablas que habían sobre el puentecito. Estaba bien deteriorado y la gente como que tenía miedo de pasar por ahí. Entonces el borracho que estaba delante del puente dice, no, si voy solamente en el nombre de Dios, de repente el otro me va a querer empujar y me voy a caer. Y si me voy en el nombre del otro, no voy a tener protección de Dios. Entonces dice que el borrachito iba caminando, un pie en el nombre de Dios, un pie en el nombre del diablo, un pie en el nombre de Dios, y al final ni bien dio un paso, se mandó abajo. Entonces, mis amados hermanos, no podemos tener dos señores. No podemos comulgar la luz con las tinieblas. Tenemos que buscar hacer lo correcto. Aquí había algunos detalles que le faltaba pulir todavía al rey Josafat. Pero le dijo el profeta, le dijo, pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has puesto en tu corazón para buscar a Dios. Amén. ¿Cuántos le dan gracias al Señor porque nos ha permitido a nosotros conocerle y encontrar en Él aquellas cosas buenas, aquellas cosas que son de bendición para nosotros y para la gente que está en nuestro entorno? Pero aquellas cosas que están mal, meditémoslas en nuestro corazón para que el Señor las vaya erradicando, mi amado hermano. Si hay amistades que te están haciendo mal, tienes que aprender, mi amado hermano, a tomar decisiones correctas y apartar a aquellas personas que hacen mal y que no suman a tu vida. Si es que hay alguna amistad que sabe que está dañando tu vida, que está dañando de cierta manera tu hogar, tu familia, hay que aprender a tomar algunas decisiones. ¿Para qué? Para honrar a Dios y para no andar a medias tintas. Amén. Entonces vemos, mis amados hermanos, lo que era más o menos la vida del rey Josafat. Pero, mi amado hermano, también vemos en 2 de Crónicas, a ver, bueno, ya leemos ahí. Hizo parentesco, dice Josafat, con el rey Acab. El rey Acab era el rey de Israel y el rey Josafat era el rey de Judá. Y dice la palabra que hizo parentesco el rey Josafat con el rey Acab, mejor dicho, se casó con una de sus hijas. Y este rey Josafat era un rey malo. Perdón, este rey Acab era un rey malo. El rey Acab era un rey que no agradaba a Dios y no hacía la voluntad de Dios, pero era rey de Israel. Y tenía, dice, este rey tenía cerca de 400 profetas, tenía en su reinado, a los que trataba de escuchar. Pero vamos a ver nosotros lo que dice la palabra en 2 de Crónicas 18 del 1 al 5. Ahí nomás estamos moviéndonos en esas 2-3 páginas. Dice 2 de Crónicas 18 del 1 al 5: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab, como le decía, con el rey de Israel. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con el rey contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, Josafat respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Y mire usted, entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas. ¿Cuántos profetas tenía el rey Acab? 400. El rey de Israel, 400 profetas. Y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Ellos le dijeron: sube,
porque Dios los entregará en mano del rey. Estos profetas que tenía el rey Acab, amada iglesia, eran profetas que solamente eran agalleros. Esa es la palabra. Solamente ellos querían congraciarse con el rey Acab. Le profetizaban lo que al rey le parecía correcto que le profetizaban. Mejor dicho, el rey mandaba que profeticen a su gusto. Y cuando consultaba, no consultaba a Dios, consultaba a los profetas para que ellos le digan lo que quería escuchar. Pero siempre va a haber, mi amado Dios, un profeta de Dios en medio de profetas torcidos o profetas de Baal. Y había un profeta, mi amado hermano, llamado Micaías. Repita conmigo, Micaías. Y él le profetizó lo correcto realmente a este rey. Y si nosotros vemos ahí en 2 de Crónicas 18 y vamos al versículo 16 y 17, dice la palabra del Señor: entonces Micaías, este que era profeta realmente de Dios, dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho yo que no me profetizaría bien sino mal? El profeta, o mejor dicho, el rey Acab aborrecía a este profeta llamado Micaías. Él prefería que le profeticen los 400 que le daban solamente buenas noticias, pero a Micaías, que él sabía que era un profeta realmente de Dios, no le gustaba que le profeticen. ¿Por qué? Porque cada vez que Micaías daba una palabra de parte de Jehová, de parte de Dios, esa palabra no le agradaba al rey Acab, porque esa palabra muchas veces era para decirle: te va a ir mal, no te va a ir bien, si tú haces esto vas a perder. Y entonces no le agradaba la presencia de este profeta llamado Micaías. Entonces están en su diálogo Acab con Josafat y le está contando esto, ¿no? ¿Te unes conmigo? Vamos a pelear contra aquellos. Josafat le dice: sí, porque estamos en lo mismo, pero no estaban en lo mismo, mi hermano. A veces nosotros en el Evangelio tenemos que aprender un poquito a discernir, ¿no? Si nosotros estamos caminando con Dios, si estamos buscando de Dios, si estamos buscando hacer la voluntad de Dios, tenemos que tener cuidado. Porque en el camino van a haber muchos que pueden decir: estoy haciendo para Dios, estoy caminando con Dios, pero sin embargo están llevando doble vidas, están llevando fuera de la voluntad de Dios las cosas, aparentemente tratando de hacer obras como veíamos la palabra del domingo pasado, ¿no? A veces por obras uno dice: estoy haciendo buenas obras, pero mi amado hermano, cuando las obras no son correctas delante de Dios y no son motivadas por Dios y el corazón no es para adorar a Dios, mi amado hermano, arriba. Ese día en el tribunal de Cristo pasarán por el fuego, como leemos la palabra la semana pasada, y el fuego las quemará. Y si son obras de madera, de hojarasca, de heno, etcétera, se quemará y sufrirá pérdida, dice la Escritura. Entonces el apóstol Pablo nos recomienda asociarnos con los humildes, asociarnos con aquellos que hacen obras que exaltan el nombre del Señor, que hacen obras que agradan al Señor, que hacen buenas obras que son para bendecir, para exaltar aquel nombre que es sobre todo nombre. Entonces aquí había una amistad que desarrolló Josafat con el rey Acab. Josafat, rey de Judá, amén, y Acab, rey de Israel. Josafat trataba de hacer la voluntad de Dios y tenía el temor porque le decía al rey Acab, le decía al rey: te ruego que consultes hoy palabra de Jehová. Había siempre en el corazón del rey Josafat el consultar a Dios si realmente algo sería conforme a su voluntad. Pero este rey Acab no consultaba a Dios. Este tenía su grupito de escuela de profetas ahí al costadito: profetíceme lo que quiero que me profeticen, lo que sea a favor mío, y entonces todo estará bien. Entonces, mi amado hermano, allí había un problemita. Entonces, hermano, más o menos es la historia de Josafat y la historia de Acab, el otro rey que era de Israel, y Josafat, el rey de Judá. Esa es más o menos la historia para que usted tenga un poquito de conocimiento allí. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Dice que pasado un tiempo se levantaron, mi amado hermano, los moabitas y los amonitas a querer hacerle guerra al rey Josafat. Ahí el rey Josafat se encontraba solo. ¿Por qué? Les detallo un poquito.
porque cuando este rey llamado Acab, que era su suegro de Josafat, le comentaba: hay que hacer así, hay que ir a pelear contra esta gente, y llegó el momento que inclusive le dijo al rey Josafat: ponte tú la vestidura de rey y yo me voy a poner la vestidura esta simple para pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque quería que lo maten a Josafat en la guerra. Cuando lo rodearon a Josafat en la guerra, y por más que le profetizaron que iban a ser entregados en sus manos aquellos pobladores o aquellos pueblos que iban a la guerra juntos, se lo rodearon a Josafat, lo vieron con la vestidura del rey, pensaban que era Acab. Y como Josafat se vio rodeado, se humilló, se inclinó y clamó a Dios. Y el Señor permitió que ellos pudieran discernir que no era el rey Acab y le perdonaron la vida. Pero dice que había un arquero que tira al azar una flecha arriba y la flecha le cae, ¡pum!, le cae al rey Acab. Y el rey Acab lo tuvieron en el carruaje en medio de la guerra hasta que atardeció y se murió el rey malo. Después se queda Josafat sin suegro, se queda solo, y los amonitas y los moabitas le declaran la guerra al rey Josafat. Y aquí comienza la historia. Repita conmigo el tema de esta clase: Dios pelea por nosotros. Entonces, mi amado hermano y mi amada hermana, aquí comienza la historia. En 2 Crónicas 20, desde el versículo 1 hasta el 6, ¿qué le parece si lo leemos todos juntos para poder captar mejor? Póngase de pie. 2 Crónicas 20, del versículo 1 al versículo 6. Aquí usted va a ver la mano del Señor a favor de Josafat. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿A quién? A Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Tome su asiento, amada iglesia. Cuando el rey Josafat se vio amenazado por los amonitas y por los moabitas que le declararon la guerra, ¿qué es lo que hizo el rey Josafat? Convocó al pueblo y convocó para que ayunasen, para que clamasen a Jehová de los ejércitos, a que lo conocemos nosotros en la Biblia como Jehová Sabaoth, a Jehová de los ejércitos. Amén. Amado hermano y amada hermana, cuando vienen las pruebas, ¿a quién clamamos? Cuando vienen los momentos difíciles, ¿a quién clamamos? Cuando vienen las pruebas, mi amado hermano, comenzamos a consultar a gente que nos hable cosas que nos agraden escuchar, o comenzamos a clamar al Señor, a poner la confianza en Dios, a pedirle a aquel que puede librarnos de todo tipo de circunstancias y de todo tipo de situaciones. Amén. En los momentos duros, iglesia, en los momentos difíciles, cuando estamos pasando pruebas, nuestro corazón tiene que estar clamando al Señor y confiando en Él, tal como lo hizo el rey Josafat. Se vio amenazado, se vio amedrentado. El ejército de los moabitas era grande, el ejército de los amonitas era grande. Y cuando le daban los reportes, le decían: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Una gran multitud. Viene lo de Siria, viene lo de Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces dice: tuvieron temor, pero Josafat humilló su rostro para consultar ¿a quién? A Jehová. Amada iglesia, cuando nos dan reportes negativos, reportes difíciles, tenemos que consultar a Dios. Tenemos que rendir nuestro corazón a Dios. Tenemos que clamar a nuestro amado Dios, porque dice la palabra que juntamente con la prueba el Señor nos va a dar la salida para que podamos soportar. ¿Cuánto dicen amén?
Den un aplauso al Señor entonces en esta mañana. Entonces Josafat, el rey de Judá, pone la confianza en Jehová de los ejércitos. Y acá hay una palabra en 2 Crónicas 20, ahí nomás un poquito avanzando, versículo 14 y 15. Y dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual el Espíritu de Jehová, vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. ¿Qué es lo que le dice? No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dice, porque no es vuestra la guerra, sino, repita conmigo, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amado hermano y amada hermana, la guerra no es nuestra, la guerra es del Señor. Tengamos que pasar y sortear pruebas, como dijo el apóstol Pablo, aflicciones en este tiempo presente, pero la guerra es del Señor. La batalla es del Señor, y el Señor, mi amado hermano, le doy la buena noticia que Él nunca ha perdido una sola batalla. Amén. Dios nunca ha Aleluya. perdido una sola guerra, y Dios siempre peleó por su pueblo de Israel desde los tiempos del inicio de este mundo hasta hoy. Sigue peleando, y ahora tiene el Señor un pueblo también lavado con la sangre del Cordero, que es el cuerpo de Cristo, que es la amada iglesia, y el Señor sigue peleando por su amada iglesia. Sigue peleando por ti, mi amado hermano, sigue peleando por ti, mi hermana, sigue peleando por nosotros, por toda la amada iglesia. Él es el mismo, dice la palabra. Dios no ha cambiado. Él está presente en medio de tus aflicciones. Él está presente en medio de tus necesidades. Dios está presente en medio de la enfermedad. ¿Para qué? Para levantarte, para sanarte, para consolarte cuando pasa desierto, para animarte. Para ello está Dios con nosotros, y la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. Pero es menester, mi amado hermano, si usted y yo queremos que Dios pelee por nosotros, derribe esos altares de Baal, derribe esos altares que le quitan el primer lugar a Dios. Deja las cosas que no le agradan a Dios, ponte a la brecha, humíllate en su presencia, busca el rostro del Señor, clama al Señor, confía en Él, y Él va a hacer la obra, y Él va a pelear a favor de su amada iglesia. Dale palma con gozo al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, hay muchos momentos en los cuales podemos sentir que estamos un poco bajoneados. Es natural. Somos personas de carne y hueso. Amén. Estamos expuestos a errores. Dice la palabra que Elías, siendo un profeta que Dios utilizó tan grandemente, era expuesto como nosotros a tentaciones. Era expuesto como nosotros a un montón de circunstancias. Si usted recuerda a Elías, mi amado hermano, después de que tuvo una faena grandiosa, gloriosa, y descendió el fuego del cielo y quemó el holocausto, y los profetas de Baal quedaron avergonzados allí, que por más que se sajaba la piel, caía la sangre sobre su sacrificio, pero su Dios Baal no respondía con fuego. Vino el fuego del cielo y consumió el holocausto donde había ofrecido Elías al Señor. ¿Para qué? Ese desafío era para que el pueblo ya no claudique, para que el pueblo de Israel decida a qué Dios tiene que servir, en qué Dios tiene que confiar, y no contaminarse con los dioses Baales ni con los dioses ajenos delante del Señor. Ese día cayó fuego del cielo, consumió el holocausto, y aún dice la Escritura, aquellas tinajas de agua que habían llenado todos esos surcos que estaban alrededor del holocausto, y sobre el holocausto todo el fuego se lo secó, se lo consumió, se lo lamió, quedó todo el holocausto quemado para la gloria del Señor. Y los profetas de Baal y más los profetas, que habían otros profetas más, creo que eran los de Acera, a todos se los llevó Elías al río Sison y se los degolló como Dios le había mandado que haga. No quedó ninguno de esos profetas de Baal, se convirtieron en nada.
Pero ahí nomás, al día siguiente, ¿quién se enteró de lo que había pasado? Se enteró un personaje en la Biblia, una mujer llamada Jezabel, ¿no? Con que esto ha hecho Elías, ¿no? Mándenle a decir a Elías de parte de Jezabel que me haga su Dios lo que me haga, quiero su cabeza y lo voy a matar y no voy a descansar hasta tenerlo Elías muerto. Y Elías, mi amado hermano, era expuesto como nosotros. Su naturaleza humana tuvo miedo y huyó al desierto y se metió en una cueva y dijo: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No le ha pasado a usted, mi amor hermano, que a veces cuando se encuentra ajustado en problemas, en dificultades, usted dice: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? A veces estamos, mi amor hermano, en momentos gloriosos en la presencia de Dios. El poder de Dios se mueve en nuestra vida, vemos milagros, vemos señales, el Señor a nosotros mismos nos sana, nos levanta, vemos su gloria. Pero hay momentos que pasamos y decimos: Señor, ¿por qué esto a mí? Ya no hay más, Señor, para mi vida, tal vez yo no puedo más, estoy en el desierto más duro. Elías, mi amor hermano, en esa cueva dijo: mejor quiero morirme, Señor. Ya quiero morirme aquí porque ya no hay más profetas. Soy el último profeta, dijo Elías, ya no puedo más, estoy agobiado. El Señor le dijo: Elías, vas a comer, acá te proveo tu comida y te vas a levantar, porque no eres el último profeta que queda. Tengo solamente un remanente de 8,000 profetas que están de rodillas, clamando, orando, intercediendo. Así que tú no eres el último profeta, Elías. Así que levántate, come y vamos contigo a hacer otras cosas que nos quedan pendientes por hacer. Mi amado hermano, Dios no te va a dejar morir espiritualmente. Dios no te va a dejar morir si primero no cumples un propósito importante para la gloria de su nombre. Dios no te va a dejar ir de este mundo sin antes cumplir el propósito que Dios tiene para con su vida, para con su vida y para con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amado hermano, Dios no te va a dejar ahí desamparado. En el desierto Dios estará contigo. Lo hizo con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y lo agobiaba el sol del día, el Señor le mandaba una columna de nube para que ellos tengan el soporte y no les agobie el calor tan abrasador del desierto. En la noche del desierto, cuando el pueblo de Israel estaba allí muriéndose de frío, el Señor le mandaba una columna de fuego para abrigar a su pueblo. Así Dios, mi amado hermano, en medio de su desierto, en medio de nuestro desierto, el Señor nunca nos va a dejar solos, porque Dios pelea a favor de su amada iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así lo hizo el Señor con Josafat. Josafat convocó al pueblo a ayunar. ¿A cuánto le gusta ayunar? Amado hermano, tiene que gustarle ayunar, tiene que gustarle buscarle la presencia del Señor. Lo necesitamos. Su palabra dice que no es con ejército y no es con fuerza, sino con el poder de su Santo Espíritu. Orar está excelente. Ayunar mucho mayor, mi amado hermano. Disponer el tiempo para el Señor, buscar su presencia. Estar en la presencia del Señor es bueno, es necesario. Lo necesitamos como iglesia del Señor para que Él sea el que pelee a favor nuestro. ¿Y qué más dice la palabra acerca de esta historia? Josafat, mi amado hermano, ahí, según de Crónicas 20, en el versículo 20, que dice la palabra del Señor: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Certeza es lo que había en el corazón de Josafat, que Dios los iba a librar, que Dios les iba a dar la victoria. Los enemigos, mi amor hermano, de Josafat eran así numerosos, eran innumerables las cantidades de los amonitas que estaban rodeando al pueblo de Judá. Los amonitas y los moabitas eran muy numerosos. Pero Josafat puso la confianza no en el hombre, no en su ejército, puso la confianza en el Señor. Cuando estamos, mis amados hermanos, en medio de las pruebas, ponga la confianza en el Señor. No ponga la confianza en sus fuerzas.
No ponga la confianza en su propia prudencia, mi amado hermano. Nunca confiemos en nosotros para poder tener la victoria, sino confiemos en el Señor y Él nos dará la victoria. Dice la palabra: maldito es el hombre que confía en el hombre, pero bendito es aquel que pone la confianza en Jehová. Amén. Cuando somos benditos del Señor, nuestra confianza, ¿en quién la ponemos? En Dios, en nuestro Padre Celestial, con la ayuda de nuestro amado Cristo, quien lo entregó todo por nosotros, y con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, morando en nuestro interior, pues somos templos del Dios viviente, y Él está para acompañarnos hasta el último día que nos toque estar aquí en la tierra. Entonces Josafat puso la confianza en Dios, y dice en el versículo 21: y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Alababa Josafat con el pueblo de Judá al Señor. ¿A quién alababan? Al león de la tribu de Judá. Alababan a Jehová de los ejércitos, alababan al Señor Dios Todopoderoso. En medio de las pruebas, mi hermano, ¿a quién tenemos que alabar? En medio de las dificultades, ¿a quién tenemos que alabar? No los escucho. En medio de las pruebas, ¿a quién tienes que alabar? Cristo. Si quieres la victoria, ¿a quién tienes que dar alabanza? Cristo. A nuestro amado Dios. Amén. Él ha vencido por nosotros, Él pelea por nosotros, y nuestro amado Cristo entregó todo, mi amado hermano, por su amada iglesia. Derramó toda su sangre por amor a nosotros. Por eso que la victoria la tenemos en el nombre de nuestro amado Señor. Y póngase de pie, mi amado hermano, para estar terminando en esta mañana. 2 Corintios 2, 22. Esta la leemos todos juntos. Amén. Segunda de Crónicas, 2, 20, 22. Segunda de Crónicas 20, 22. La leemos todos juntos. ¿Tenemos todos la porción? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas ¿de quién? De ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Y qué más dice? Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Se mataron entre ellos, mi hermano, porque Dios confunde los pensamientos inicuos y de maldad. Todo lo que trama contra su pueblo, todo lo que trama contra la vida de un hijo de Dios, de alguien que ama a Dios y que pone la confianza en el Señor confunde todos esos pensamientos. Y cuando los que se levantaban contra el rey Josafat, que eran numerosos en gran cantidad, el Señor los confundió, y el Señor peleó por su pueblo, y entre ellos se comenzaron a matar, y el pueblo del Señor no peleó la batalla exactamente, porque la batalla la peleó nuestro amado Dios, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Amada iglesia, el Señor pelea por nosotros, el Señor pelea nuestras batallas, pero tenemos que ponernos a la brecha. Si queremos recibir del Señor la victoria, queremos que Él pelee por nosotros, que Él gane la batalla que nosotros no podemos ganar, es necesario sacar los vales de nuestro corazón. Es necesario sacar toda idolatría y todo lo que le quiere quitar el primer lugar a Dios. Es necesario rendirnos a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. Es necesario confiar en Dios, amada iglesia, y es necesario darle alabanza a nuestro amado Dios en medio de la prueba. Alaben al Señor en medio de las circunstancias, alaben al Señor en medio de las cosas que parecieran que están oscuras. Alaben al Señor, porque Dios va a traer libertad, va a traer claridad, va a traer la victoria, porque el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende. El Señor pelea por su amada iglesia, mi hermano. Tal vez estarás pasando pruebas, pero no estás derrotado. Estarás pasando circunstancias, mi amado hermano y mi amada hermana, pero hay uno que pelea por nosotros. Hay uno que nunca nos va a dejar.
Y su palabra dice: joven fui y he envejecido, dijo el salmista, y no he visto un justo desamparado. El Señor no desampara a su pueblo, amado hermano. El Señor nunca te va a dejar solo. Pero ponte a la brecha con Dios. Métete en la presencia del Señor. Cree y confía en el Señor, aún en los momentos más duros, y el Señor peleará contigo, como lo hizo a favor del pueblo de Judá, del rey Josafat. El Señor peleó esa batalla que humanamente no la podían ganar. Era una multitud tan grande, la que rodeaba a Josafat. Pero el rey Josafat, mi hermano, confió en Dios. Y Dios le dio la palabra por un profeta verdadero de Dios y le dijo: no temáis, ni os amedrentéis por esa multitud tan grande, porque el Señor, porque la batalla no es tuya, le dijo, sino que la batalla es del Señor. Amada iglesia, la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor, y el Señor pelea por nosotros. El Señor pelea esas batallas que hay, que cada uno está pasando y está lidiando. El Señor pelea por nosotros. El Señor nos da la victoria. Solamente tenemos que ponernos a la brecha, confiar en Él, hacer su voluntad, despojarnos de lo que está mal, buscar agradar al Señor, caminar con el Señor, creer en el Señor, ir con Él hasta el último día que nos toque estar aquí en la tierra. Y yo se lo garantizo que estaremos arriba con el Señor, celebrando con Él las bodas del Cordero. Estaremos con Él por toda la eternidad. Y el Señor nos recibirá arriba si somos esforzados, si somos valientes, si confiamos en el Señor, si nos agarramos de su mano. Un día el Señor nos dirá arriba: adelante, buen siervo y siervo fiel. Sobre poco me fuiste fiel en la tierra, pero sobre mucho te pongo. Entra al gozo de tu Señor. Y esa será para nosotros la gloria más grande para nuestra vida, saber que estamos con el Señor por toda la eternidad. Hermano, no tenga miedo, no se rinda, sea valiente. El Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y no desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Cuántos días estará Dios con nosotros? Todos los días de nuestra vida. Pero tenemos que ser valientes, amada iglesia. Tenemos que ser esforzados. Tenemos que estar a la brecha. Tenemos que estar buscando del Señor, para que el Señor pelee las batallas y el Señor no pierde ninguna, mi hermano. El Señor gana todas las batallas, porque la batalla es del Señor, y a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Levante su mano, vamos a darle gloria al Señor.